El mito, en la mira. La pseudociencia del evolucionismo. Físicas por la Universidad de Buenos Aires, diplomado en estudios avanzados en filosofía por la Universidad de Barcelona, doctorado en filosofía por la Universidad de Barcelona, profesor de filosofía de las ciencias 1 y 2 en el Instituto Superior del Profesorado Antonio Sáenz de Lomas de Zamora. Y bueno, como les decía, en esta tarde nos va a hablar de la pseudociencia del evolucionismo. Agradecemos mucho su presencia y le cedo la palabra. Aclaración primero, no soy doctor en filosofía, espero serlo. Todavía no. El propósito de esta presentación es realizar un examen crítico de la teoría de la evolución desde las ciencias particulares y la filosofía. Como veremos, el juicio va a ser negativo con respecto al evolucionismo, tal cual nos lo presentan los medios masivos de comunicación e inclusive la comunidad científica internacional. Vamos a comenzar por exponer en forma sucinta la doctrina evolucionista. Sabemos que el origen de esta teoría se remonta al siglo XIX, cuando en el año 1859 un naturalista inglés, Charles Darwin, luego de un viaje alrededor del mundo en la corbeta Beagle, escribió un libro que causó realmente una conmoción extraordinaria en el campo de las ideas. El título del libro es El origen de las especies. Darwin pretendía en este libro dar una explicación racional y natural al origen de todos los seres vivientes sobre la faz de la Tierra, tanto vegetales como animales. Darwin postulaba un mecanismo por el cual habrían aparecido todas las especies vivientes. Lo llamó selección natural. Él llegó a esta idea de selección natural partiendo de la observación del modo en que procedían los criadores de ganado en su Inglaterra natal. Él observó cómo los criadores de ganado, de tipo bovino, equino, etc., por medio de cruzas convenientemente elegidas, habían logrado una gran variabilidad dentro de las especies. Si uno piensa, por ejemplo, en los perros, por medio de cruzas convenientemente elegidas, uno puede obtener desde un chihuahua hasta un gran danés y todas las variedades de razas distintas de perros que conocemos. En consecuencia, Darwin postuló que la naturaleza obra como un gran criador, no creador, sino criador, a la manera de los granjeros ingleses. La naturaleza también habría perfeccionado características de los individuos hasta lograr la diversidad de especies diferentes que conocemos en la actualidad. En consecuencia, Darwin ideó un concepto nuevo que trajo muchísima cola desde todo punto de vista, el de supervivencia del más apto. Según él, la naturaleza favorecería el desarrollo de los caracteres propios de los individuos más aptos. Todos tenemos alguna idea de este concepto, pues ha sido divulgada de todas las formas posibles por los medios de comunicación. En la lucha por la supervivencia, por ejemplo, la gacela más rápida va a sobrevivir frente al acecho del león. A su vez, esa gacela más rápida transmitiría su rapidez a sus descendientes. Lo mismo con cualquier tipo de ser vivo. El más apto en la lucha por la supervivencia transmitiría esa aptitud a su descendencia. Con el correr de millones y millones de años, o sea, un tiempo suficientemente prolongado, pequeñas divergencias irían amplificándose hasta producir todos los seres vivos que conocemos en la actualidad. La selección natural entonces sería el mecanismo por medio del cual aparecería la diversidad de seres vivientes que conocemos. Pero Darwin, en aquella época, no tenía suficiente base biológica para hacer estas afirmaciones. Sin embargo, paralelamente a sus investigaciones, tiene lugar un descubrimiento revolucionario, el de las leyes de la herencia, realizado por un monje agustino de origen checo, el padre Gregorio Mendel, quien entre 1856 y 1864
descubre las leyes de la herencia, o sea, el modo en que se transmiten los caracteres específicos de los progenitores a su descendencia. Sabemos que el descubrimiento del padre Mendel cayó en el olvido durante décadas, pero fue redescubierto y afortunadamente se le dio mucho tiempo después el crédito por él mismo. Él realizó sus investigaciones cruzando guisantes, o sea, por otro. Por fin, ya en pleno siglo XX, entre 1930 y 1940, surge la teoría definitiva de la evolución, llamada neodarwinista o sintética. Neodarwinista, pues, es un perfeccionamiento de la teoría original de Darwin, adjuntándole los descubrimientos de la genética moderna. Sintética por tratarse del resultado de la síntesis de dos ideas fundamentales, la selección natural y la genética moderna. ¿Cuáles son los dos pilares básicos de esta teoría neodarwinista o sintética de la evolución? Uno, la selección natural, que acabamos de escuchar, que se le debe a Darwin. Y el otro es, diríamos, el motor de la evolución, lo que le da su razón de ser a todo el proceso, las así llamadas mutaciones aleatorias. Se descubrió, a raíz de las investigaciones de la genética, que dentro del ser vivo, en lo más íntimo de él, se producen pequeños cambios o mutaciones. Mutar, como sabemos, es cambiar. Y esos cambios son aleatorios, o sea, al azar. Cambios al azar que se van dando dentro del ser vivo y que la selección natural, a modo de criba, iría filtrando, seleccionando. Todos sabemos que los seres vivos están compuestos por células. A su vez, las células tienen una membrana, un citoplasma y un núcleo. Y dentro del núcleo hay unos corpúsculos llamados cromosomas. Estos cromosomas, que están dentro del núcleo, están compuestos por una sustancia llamada ácido desoxirribonucleico o ADN. Este ADN es una gigantesca macromolécula, gigantesca en términos moleculares obviamente, de varios millones de peso atómico, de forma espiralada, una doble hélice, cuyos tramos se denominan genes. Los tramos del ADN se llaman genes, los famosos genes de los cuales escuchamos hablar tanto en la actualidad. Según la genética moderna, estos genes contendrían toda la información necesaria para, a partir de una única célula original o huevo, generar al individuo completo. Se nos dice habitualmente que en este código genético del ADN está toda la información para que, por sucesivas divisiones celulares, desde el huevo inicial se llegue, en el lapso que corresponde a cada especie, al individuo adulto. Pues bien, sabemos que las células se dividen, pero para que se divida una célula primero tiene que dividirse el núcleo. Y antes de dividirse el núcleo deben dividirse los cromosomas. Y antes de dividirse los cromosomas se debe dividir el ADN. El ADN, en el proceso de la división celular, el núcleo, la célula viviente, produce una réplica idéntica del ADN, que se acopla a la par. Se van separando las dos copias y se van desarrollando. Y aparecen las dos espirales, una que es la copia, la imagen especular de la otra. Esto se llama autorreplicación del ADN. Es el primer proceso previo a la división celular. En este proceso, como dije recién, se saca una copia exacta del ADN. Pero puede ocurrir, y ocurre, de hecho, que al producirse esta autorreplicación del ADN, puedan producirse errores de copia por diversas causas, sustancias químicas presentes que entorpezcan el proceso, radiaciones o inclusive el azar mismo. Pensemos que son miles y miles y miles de moléculas que tienen que copiarse. Bueno, como en todas las cosas de la naturaleza, el azar, lo aleatorio, interviene. Hay pequeñas diferencias, pequeños errores. Este error de copia obviamente pasa a la nueva célula, porque pensemos que la copia va a integrar el código genético de la nueva célula, una de las dos células que procede de la división.
A su vez, esta célula se dividirá y transmitirá ese error a todas las células que provengan de ella. Entonces, el error de copia se transmite. Si dicho error de copia afecta a una célula germinal, un óvulo o un espermatozoide, la variación se va a transmitir a la descendencia. En consecuencia, este mecanismo podría ir produciendo la variación de las especies a lo largo del tiempo, y la selección natural obraría a la manera de un filtro de todo el proceso, haciendo que aquellas mutaciones que no sirven produzcan la desaparición de ese animal. Por ejemplo, una mutación que hiciese al animal más lento provocaría la desaparición de dicha estirpe. A su vez, una mutación que permitiese al animal desarrollar una habilidad que lo hiciese más apto en la lucha por la supervivencia, atravesaría el filtro de la selección natural y se perpetuaría en su descendencia, que estaría así más capacitada para sobrevivir. Entonces, con el correr de millones y millones y millones de años, esos pequeños cambios como que se irían multiplicando suavemente, una gran deriva histórica y biológica, y produciría la variabilidad de especies que vemos en la actualidad sobre la faz de la Tierra, habiendo provenido, obviamente, de un primer ser viviente, unicelular, al comienzo de la historia de la vida en la Tierra, pónganle hace 900 millones de años. Esta es, palabras más, palabras menos, la teoría de la evolución tal cual se la enuncia comúnmente en los ámbitos científicos y educacionales. Y ahora voy a hacer una serie de consideraciones sobre las consecuencias de lo que acabamos de decir, qué implica todo lo que acabamos de decir, para luego realizar la crítica. Lo primero que voy a decir es de enorme importancia y yo creo que se aplica a todas las ciencias modernas. La teoría no es más de lo que hemos explicado. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes podrán abrir un libro de evolucionismo o de genética evolucionista y capaz que tiene 3 tomos de 1000 páginas. Van a encontrar montones de fórmulas, reacciones complicadísimas, y ustedes van a decir, esto es inentendible, yo no puedo entender esto. Bueno, no es tan así. Toda teoría científica moderna puede ser expresada en términos cualitativos, comprensibles para toda persona de inteligencia media. Y es una trampa, yo diría, de la ciencia moderna revestirse de un recubrimiento cuasi esotérico de matemática y de formas extrañas para hacer impenetrables esas doctrinas al ego. Entonces la persona se encuentra de repente frente a un formuleo y una semántica totalmente desconocida y cree que esa teoría es complejísima e inentendible. Eso es falso. Toda teoría es pasible de ser expresada en términos comprensibles por una persona de inteligencia.